buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en la cinturita de la semana, día miércoles 14 de noviembre. Hoy estaremos platicando un tema para todas aquellas personas que tienen un diabético en su familia o que ellos mismos tienen esta enfermedad, cómo vivir con diabetes adecuadamente. Veamos la siguiente cápsula y luego les comento quiénes nos acompañan este día. En ocasiones se ha definido la diabetes como una forma de vida o como una filosofía de vida. Sin duda, esto es así, ya que la persona que la padece debe afrontar día a día el desafío que le supone el convivir con la enfermedad, dado que es algo más que el mero hecho de administrarse una determinada medicación, pastillas o insulina, y que comer o no determinados alimentos y en determinadas cantidades. La existencia de la diabetes no debe suponer nunca, ni bajo ningún pretexto, un freno para el desarrollo social pleno. La persona debe mantener una vida activa, exactamente igual a la que tenía antes del diagnóstico, y exactamente igual al que mantiene la persona de su misma edad, situación y condición, que no tiene el padecimiento. También es preciso que el niño y adolescente desarrolle su actividad escolar y educativa con total normalidad, sin caer en la a veces fácil actitud del abandono. Además, desde el ámbito escolar, se le debe exigir en igualdad al resto de compañeros, sin tratos de favor ni excesivos consentimientos, que en nada beneficia la educación personal del joven. El diabético, salvo contadas excepciones, está capacitado para desarrollar cualquier trabajo, debiendo dedicar a él el tiempo socialmente establecido. En algunas ocasiones y por circunstancias laborales especiales, será preciso adaptar la capacidad profesional dentro del trabajo, pero nunca la diabetes debe significar ni debe argumentarse para exigir mejoras laborales con una supuesta discapacidad por la diabetes. Para aprender sobre cómo vivir con diabetes, lo invitamos a que se quede con su programa Salud TV. Bueno, muy bien, la diabetes es una enfermedad que al final, como decía la cápsula, se viene a convertir en un estilo de vida el que debemos adoptar diferente para poder sobrellevar la patología de la mejor forma. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Le damos la bienvenida de especialista en nutrición al doctor Alfredo Arreaza. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Un gusto, Elisa. Es un gusto para mí estar con ustedes ahora hablando de un tema tan apasionante. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad es un placer tenerte por acá. También nos visita en esta ocasión por primera vez, contamos con la presencia del doctor Neri Ruiz Pimentel, especialista en endocrinología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Todo bien, tengan buen día. Un saludo a toda la teleaudiencia Canal 21. Muchísimas gracias, doctor. De verdad es un placer para nosotros contar con su presencia en esta ocasión por primera vez y que no sea la última. No, ok. Bueno, definitivamente el tema es cómo aprender a vivir con diabetes. Definitivamente cuando uno adquiere este diagnóstico, ya tiene que ir cambiando el estilo de vida o incluso quizá mejor, ¿verdad, doctor? Cuando sabemos que tenemos la predisposición a ser diabéticos, deberíamos de ir cambiando el estilo de vida. ¿Qué le parece comenzar por ahí? No, claro. Yo creo que bien atinado el comentario y deberíamos de pensar que todos somos potencialmente diabéticos y no hay que esperar a que el diagnóstico se nos dé para llevar hábitos de vida sana. Tampoco el diagnóstico tiene que ser la última tragedia de la vida, ¿no? A veces el diagnóstico de diabetes es una oportunidad para hacer los cambios respectivos. Y eso significa comer adecuadamente, para eso vamos a tener la ayuda acá del colega. Digamos la actividad física, algo bien importante, pero muy importante. Si quisiéramos hablar de una vacuna para diabetes ahorita sería aprender a comer, los que no son diabéticos todavía, y hacer ejercicio, ¿verdad? Y en tercera parte, cuando es necesario, los medicamentos pues funcionan muy bien cuando uno hace los dos pasos anteriores. Así es que no es una tragedia que le digan a uno que es diabético o que es prediabético, que sería como para ir un poquito antes de que se dé el diagnóstico de diabetes, echar a andar las estrategias del caso para alejar el diagnóstico, retardarlo o que nunca aparezca. Definitivamente, eso que acaba de decir, doctor, me gustó, el hecho de que potencialmente tenemos que entender que todos somos diabéticos. Exacto. Porque si bien es cierto, hay personas con antecedentes familiares importantes, la genética es un determinante bastante fuerte,
Pero en realidad, si yo tengo malos hábitos de vida, probablemente yo también puedo llegar a ser diabético, aunque no tuviera ese factor genético en mi cuenta. Por lo tanto, desde el momento en que yo tengo factores de riesgo, Alfredo, ¿qué cambios importantes debemos hacer? Bueno, los cambios importantes, pues en lo que me compete, que es la parte de nutrición. Especialmente desde los niños. De los niños, definitivamente nosotros, como animales que somos, nosotros en ningún momento en nuestra dieta habitual deberían de estar los azúcares simples, tal cuales, como la sacarosa, ¿verdad? El azúcar de mesa. Y el azúcar de mesa es un problema porque todos nosotros, cuando queremos comer algo o tomar algo, no estamos contentos si no lo sentimos sumamente dulce. Entonces, y eso es un hábito adquirido. Ese hábito adquirido viene desde la infancia. Entonces, en la medida, no quiere decir que nosotros no podamos comer de todo. La idea es que sepamos comer en medida y en forma adecuada. Mira, ese comentario que acabas de hacer, que es un hábito adquirido, es cierto si las mamás cometemos ese error desde que los niños están pequeños, porque consideramos que porque el alimento está simple, no le va a gustar al niño. Entonces ahí andamos viendo cómo le ponemos un poquito de azúcar para hacérselo dulcito y que el niño le sepa mejor y se lo coma. Entonces desde ahí empieza el error, ¿no? Correcto. Y después el niño ya no quiere que la empanadita revuelta en azucarita. Ya no quiere si es todo simple. Claro. Y con el azúcar, aparte del azúcar de mesa, tenemos las costumbres también de las frutas y de las frutas que son buenas, pero todo alimento es bueno en su justa medida. Si nosotros comemos frutas de forma adecuada, no son malas para nuestra salud. Si nosotros nos dedicamos a comer solo frutas durante todo el día, pues sí, nos va a perjudicar. El introducir en los alimentos vegetales, en la alimentación diaria de los niños, vegetales, cereales, de forma adecuada, también son hábitos adquiridos. Y estos hábitos vienen desde que uno está pequeño y uno ahí va marcando. Y tal vez un tema que hemos hablado en ocasiones anteriores, no solamente la niñez, sino que vuelvo yo al tema que siempre toco de los 1000 días, ¿verdad? La alimentación de la mamá durante los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida. Los primeros 2 años de vida el niño debe de comer lo que le corresponde, lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, la introducción adecuada de los alimentos en su momento oportuno, ¿verdad? Y eso nos va a marcar para adelante con cómo vamos a reaccionar al manejo de lípidos, al manejo de grasas y al manejo de los azúcares en un futuro. Perfecto. Muy interesante. Sí. Definitivamente la alimentación es vital y desde los primeros años. No, claro. Doctor. Sí, y yo quería agregar un punto. No solo es azúcar, por supuesto, ¿verdad? El gran problema que estamos teniendo en la actualidad son harinas procesadas. Cuando uno le da las indicaciones a la persona de que va a hacer un plan nutricional, porque ya la palabra dieta ya no lo ocupamos, pero cuando va a hacer, digamos, un plan nutricional, todo como que se limita a que no vas a comer azúcar. Por supuesto que es una parte muy importante y difícil de vencer porque es el premio que tenés desde pequeño, el hecho de lo dulce. Pero también la cuestión de las harinas procesadas es bien importante porque es tan estimulante como el azúcar mismo por decirlo así, para una persona que no tiene diabetes, predisponerlo a hacerse diabético, porque le hace un estímulo al páncreas de salida de mucha insulina. Son las harinas procesadas. Y de ahí para allá nos vamos en el orden, ¿verdad? Los alimentos muy ricos en grasas saturadas. Hoy todos estos jugos que a veces no traen azúcar, pero sí traen un colorante que se llama fructuosa, que termina siendo tan o más dañino que el azúcar mismo. Entonces la gente cree que tomándose un té que no trae azúcar, pero que trae fructuosa, se está haciendo bien y no, ¿verdad? Entonces el tema nutricional creo que es algo bien importante para tomarlo como cultura, como conciencia, ¿no? ¿Verdad? Para tratar y prevenir la diabetes. A ver, hablemos un poco del diagnóstico en sí, porque si hablamos de que potencialmente todos podemos ser diabéticos, pero definitivamente habrá una edad en la que debamos hacer los primeros exámenes, especialmente si tenemos factores predisponentes, doctor. ¿Qué opina usted al respecto? En un niño, por ejemplo, que vamos viendo que su peso va por encima de lo esperado, que no hace actividad física, o en un adolescente y que tiene antecedentes de diabetes en su familia, ¿habrá que hacer exámenes? ¿Qué tipo de exámenes habrá que hacer?
sí, quizás eso de los exámenes resulta un tanto, por decirlo así, difícil. El hecho está que si tú ya tienes a alguien con predisposiciones familiares, estás un tantito como más temeroso y tienes razón. Si va en aumento de peso, pudiera hacer una glucosa, algo tan simple como una glucosa, un general de orina, y a veces nos ayuda también como maneras indirectas un colesterol y un triglicéridos, porque ahí tenemos una idea más o menos general. Eso es cuando vamos buscando como pesquisa para diabetes. No olvidemos que cuando uno está sospechando diabetes, ya todo el mundo sabe que el que va perdiendo peso, pues hágase una glucosa, ¿verdad? Porque lo más seguro es que no lo más seguro, puede tener diabetes. El que está con visión borrosa va a ir con el oftalmólogo siempre le pide, tráigame una glucosa, ¿verdad? Porque puede ser diabético. Ahora, yo le puedo decir de esta forma, incluso comentábamos esta cámara, de que yo, si no me he hecho exámenes, no puedo decir que no soy diabético, porque andan un montón de personas ya con diabetes, con glucosa de 300, de 250, de 400, y que el cuerpo se ha adaptado a esa forma patológica, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que chequearse. Entonces, si uno lo quiere hasta por sanidad, por lo menos una vez al año, y salieron bien, repítaselos al año. Pero también uno cuando hace exámenes hay que hacer medidas. Si hay glucosas que ya van llegando ahí por los 100, que todavía no es rango para diabetes. Que anden en 97, pero ya andan coqueteando. 97, 98. Que apliquen. Esa persona pues ya está para que le eche a andar al plan nutricional, y si no hacía ejercicio, que lo haga. Y si lo estaba haciendo, que continúe. Si fumaba, que deje de fumar. Y van, por eso decimos, si hacemos exámenes, tomemos estrategias. Exacto. No solo lo hacemos y lo guardamos. Mire, lleva una glucosa ahí por 100, sí. Ya podemos hablar después de prediabetes y todo lo que pueda venir. Me encantó este último comentario, doctor. Definitivamente eso es importante. Si usted es de las personas que tienen la costumbre de tomarse exámenes, muy bien, tómeselos. Pero vaya y que su médico tome acción con esos exámenes. Sencillamente porque no está en el rango anormal no quiere decir que estén bien. Eso es bien importante que lo sepa. Si ya le andan cerca a 100, ya le anda haciendo ojitos a una prediabetes y posteriormente a una diabetes. Así que ya hay que tomar acción. Bueno, vámonos a una pausa. Escuchamos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Yo creo que como de 100, algo así, me imagino yo, ¿verdad? Fíjese que ahí sí no le puedo decir los detalles porque no sé cuáles son los parámetros. Ahí me la puso difícil, ahí sí no sé, no sabría decirle. Como que tiene que ser 150, entonces por ahí. Entre 90 y 110. De 90 a 110. A veces andan el 150, 200 cuando la tienen bastante alta, ¿va? Y cuando la tienen bastante baja es porque la tienen al 50, al 35. El nivel normal que tiene que mantenerse una persona tiene que ser mínimo 110. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Muy interesante las respuestas y hablábamos en el corte con los colegas que realmente esto de los valores ha ido cambiando y aún dentro de un laboratorio y otro los rangos varían, pero definitivamente ¿cuáles son los valores que ahora se manejan, doctor, hoy día para decir prediabetes, glucosa normal, glicemias en peligro, resistencia a la insulina, etcétera? Y la hemoglobina glicosilada, la importancia. No, claro. No hay que tenerse solo a valores, pero hoy me están haciendo la pregunta de valores, ¿verdad? Definitivamente, si uno quiere hacer un diagnóstico ya de diabetes, como dice la gente, ya declarada, entonces el valor en una glucosa en ayuno es de 126. Igual o mayor que eso, ya hay diabetes y hay que tomar las medidas del caso. Y aunque sea una vez que le haya salido. Se prefiere repetir cuando hay duda, ¿verdad? Hay a veces que no hay duda. Es más, una vez ya la espera que esté y sale un poquito menos. Imagínate que sale 120. Bueno, ok. Y el otro es cuando se la hacen, digamos, a cualquier hora del día. Eso se llama al azar.
que alguien acepte la glucosa, le pincharon el dedito y da 200 miligramos, eso es diabetes a cualquier hora del día, ¿verdad? Yo insisto en que no solo hay que casarse con valores, porque cuando uno ve a una persona ya con obesidad abdominal, probablemente sea hipertenso o no, ya la obesidad abdominal ya le está dando de que ya tiene resistencia a insulina, aunque el valor de glucosa no sea pasada de 126. Ahora yo me lo pregunto y se lo traslado a la gente, ¿y usted va a esperar que la glucosa se dispare? Se dispare. Pasemos a ser diabéticos, de prediabéticos a diabéticos, para hacer los cambios de vida. ¿Cuáles son los cambios de vida? Aprender a comer, a hacer ejercicio y, si es posible, pues medicamentos que nos ayuden a mejorar peso o a mantener peso. Entonces, básicamente esos son los valores. Ahora, la hemoglobina glicosilada es un poquito más costosa, ¿verdad? Y es para el paciente que ya es diabético. Más para control, se ocupa para diagnóstico también, pero más lo ocupamos para control, ¿verdad? Para ver con cuánto empezó su diabetes, esa le refleja el valor de 3 meses en promedio, o sea, cómo anduvo usted, porque muchas veces el paciente dice, doctor, ¿de cuándo soy diabético? Trae la glucosa de 200 y trae, voy a poner un número X, una hemoglobina glicosilada de 8 o 10, por lo menos tienes 3 meses que tienes diabetes, porque la hemoglobina glicosilada se transforma de acuerdo al glóbulo rojo, entonces son cada 3 meses. No hay que estar haciendo hemoglobina glicadas antes porque uno gasta el dinero sin sentido. Entonces, básicamente con la glucosa se puede hacer un buen diagnóstico. Ahora, hay valores de hemoglobina glicada arriba de 6.35 que ya se dice esa persona ya tiene por lo menos prediabetes, ¿verdad? Ahora, yo regreso al punto, no nos casemos tanto con valores. Si alguien ya tiene obesidad abdominal, ¿verdad? Más si no hace ejercicio, y aunque tengan los valores, como tú dijiste, ya tocando el 100 o entre 100 a 126, ¿a eso cómo le podemos llamar? Bueno, pongámosle prediabetes, ¿sí? Pero no implica ese diagnóstico que te vas a esperar, no, que ese diagnóstico es para iniciar cambios. Y a veces, como repito, no solo es el plan nutricional y el ejercicio, muchas veces hay que poner ya medicamentos, ¿verdad? Hoy hay una serie de medicamentos que se pueden utilizar a la par de las otras estrategias para ver que la persona mejore su peso y ver si mejoramos esa disglicemia que se llama a esa altura. Entonces, prácticamente. Ahora bien, una pregunta. Cuando hablamos de glucosa en ayunas, esta es una pregunta bien frecuente de los pacientes. Dicen, ¿cuántas horas de ayuno tengo que tener? Definitivamente mínimas para que el examen refleje un dato verdadero. Mínimo 8 horas. 8 horas. 8 horas. Muchas veces, lo que pasa es que muchos diabéticos también no le van a empezar a hacer nosotros le llamamos hiperglicemia, la hiperglicemia en ayuno, sino la hacen postprandial. Postprandial significa que usted tiene después de comer. Entonces, si alguien 2 horas después de comer tiene 200 y aunque la glucosa de ayuno tiene más de 200 y aunque la glucosa de ayuno esté normal, pues ya es diabético. Muchos diabéticos empiezan siéndolo con glucosas postprandiales y no con la de ayuno. La de ayuno se modifica a veces un poco después. Por eso a veces estamos llegando como un poquito tarde a los diagnósticos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos tomar entonces glucosa en ayuno, comemos. Se puede hacer su desayuno como usted en ese momento desayuna normalmente y 2 horas después hágase una glucosa y lo acompaña de un general de orina, porque el general de orina es un examen tan sencillo y entre comillas cómodo y nos da una gran información. Si aparece glucosa en el de orina, aunque la glucosa en sangre esté en ese momento normal, indica que ese paciente está haciendo hiperglicemias a otra hora del día. Entonces son complementarios. La hemoglobina glicosilada es un poquito más costosa y sí se puede utilizar. Claro, si alguien aún con una glucosa aparentemente normal o por ahí en el rango y la hemoglobina glicada, un buen examen de glicada tiene arriba de 7, pues es diabético, ¿no? Entonces, pero es un examen un poco más costoso. Yo creo que para pesquisa bastaría con la glucosa de ayuno, la postprandial y el examen general de orina. De ahí uno puede tocar un poquitito con colesterol, triglicéridos, porque también triglicéridos altos, aún con glucosas normales, ya le va perfilando el paciente que tiene gran riesgo para ser diabético. Muy interesante. Sí. A ver, Alfredo, hablemos un poco del paciente diabético. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen en su alimentación con los cuales realmente logran que, aunque no estén en sobrepeso, que aparentemente los valores nunca se bajan mucho porque ahí andan siempre cometiendo errores en las comidas? ¿Cuáles son esos? Bueno, tal vez lo primero que tendríamos, y sumando a lo que el doctor dijo, hay un término que hay que quitarse de la boca, es tengo el azúcar
o la glucosa un poquito alta. Ese tema de un poquito alta no existe. O está normal, o es prediabético o es diabético. Y hay que ponerle el nombre que es, porque si no, nosotros nos quedamos tranquilos con que lo tenemos un poquito alto, confiados, y le vamos dando largas a intervenir. Pero exacto, pero ¿a qué le llama la gente un poquito alta? A 97. Ya le anda haciendo ojitos. Correcto. Entonces, el tema es que, ¿cuáles son los errores? Tal vez los errores, el primer error es no reconocerse uno diabético, o no reconocerse prediabético, o en riesgo de diabetes. Ese creo que sería el primer punto, el primer gran error. El segundo gran error, creería yo, es en retrasar la intervención. En el momento que nosotros tenemos sospechas o que tenemos un evento en el cual encontramos una glucosa que está alterada, debe de acercarse al médico especialista, al endocrinólogo. Y hay que intervenir no solamente en la parte, debe intervenirse en la parte nutricional. El endocrinólogo debe de manejar la diabetes, si es necesario, con medicamentos, y intervenir en lo personal. Uno, la parte de actividad física, cesado del cigarro, y lo más importante que nos compete a los dos, la educación. Un paciente que no recibe educación va a tener problemas para manejar su diabetes y va a cometer errores. Y muchas veces el problema parte también de nosotros los médicos, algunas veces, que nosotros no educamos al paciente o no le damos importancia a tomarnos el tiempo en esa educación. Y debemos de tener claro los momentos en los cuales nosotros intervenimos en la educación. Uno, en el momento del diagnóstico. Dos, en el momento que tengamos cualquier percance de nuestro proceso de diabetes. Cuando tenemos algún cambio, somos ya diabéticos y tenemos algún cambio en nuestro manejo que tenemos. Entonces, y al menos una vez al año. O sea, son las 4 veces cuando nosotros debemos estar informando a nuestro paciente y nuestro paciente recibiendo la información para el buen manejo de su diabetes. De su condición. Otro de los grandes errores es pensar que porque soy diabético ya no voy a poder comer X o Y alimento. El paciente diabético puede comer de todo. Y aunque se oiga feo, si se cuida su diabetes, se va a morir de cualquier otra cosa menos de diabetes. Pero debe de saber que tiene que aprender a comer nuevamente, porque posiblemente llegamos a la condición en la que estamos porque no hemos comido adecuadamente. Mire qué bonito, y eso es para usted que esté en casita escuchando. El paciente diabético puede comer de todo, siempre y cuando aprenda a llevar a la diabetes como su mejor amiga. Porque ese es el problema, el no reconocer primero que tengo esta enfermedad, y segundo, por lo tanto, si no la reconozco, no me cuido. Claro. Quizás nada más énfasis en algo que el doctor mencionó, bien importante. Además, un profesor mío decía, el tratamiento de la diabetes, el real tratamiento, es la educación, porque por ahí empieza todo. Un paciente educado va a estar consciente de lo que está, va a entender que tiene que tener cierto cuidado con lo que come y saber elegir. Va a entender que tiene que hacer ejercicio ya no como que para verme bonito, para rebajar, sino como tratamiento y a veces como prevención. Y va a entender algunas veces de que tiene que optar por algunas medidas farmacológicas e incluso en algunos casos inyectados, que es el punto duro, el que nos toca, el que vemos diabético cuando nos toca poner insulina y todas esas cosas. Entonces, bien importante eso, o sea, realmente. Y en eso estamos involucrados todos. Claro, los médicos, la familia, los que viven con los diabéticos, porque ellos también se benefician de la parte educativa, llamémosla en este momento nutricional, ¿verdad? Entonces prácticamente es un punto bien importante, por ahí tiene que empezar uno. Y el momento del diagnóstico del diabético es algo bien delicado, hay que manejarlo con mucho temple, con mucha serenidad, ¿verdad? Entonces nada más quería decir. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, en la siguiente cápsula vamos a escuchar al doctor Roberto Carlos Pineda, nefrólogo. Ustedes saben que las complicaciones más frecuentes de la diabetes es el daño a los riñones, y precisamente de eso nos habla el doctor Pineda. Ya volvemos.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Roberto Pineda, nefrólogo internista, y esta tarde vamos a estar hablando acerca de las complicaciones en los riñones asociados a la diabetes. Entre las complicaciones renales asociadas a la diabetes, hay una de las complicaciones que es muy grave y quizás de las más importantes, y es la insuficiencia renal. Es decir, la disminución en la función de los riñones a causa de los niveles altos de glucosa en la sangre. Se acepta que más o menos un 25 a 40% de los pacientes diabéticos desarrollará insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica en estos pacientes puede verse favorecida, por ejemplo, en aquellos pacientes diabéticos que fuman, pacientes diabéticos que a la vez son hipertensos y que no están controlados, pacientes diabéticos que no llevan un control adecuado de la glucosa, o pacientes diabéticos que tienen antecedentes en su familia de insuficiencia renal. Los síntomas aparecen por lo general hasta que la enfermedad ya está avanzada. Sin embargo, hay ciertos signos y síntomas que nos pueden orientar tanto al médico como al paciente de que el paciente está teniendo problemas en los riñones. Uno es la pérdida de proteínas en la orina, la presión arterial alta que no se logra controlar, también la inflamación en los pies o en los tobillos, la necesidad de ir disminuyendo la dosis de insulina en el tiempo, también el aparecimiento de anemia, la debilidad, el cansancio, pueden ser síntomas que nos pueden estar orientando a que el paciente ya está teniendo insuficiencia renal. Incluso también algunos pacientes se quejan de orinadera en la noche. También es un síntoma que nos está orientando a que el paciente ya tiene enfermedad en los riñones a causa de la diabetes. También otra complicación es las infecciones de vías urinarias. Recordemos que el paciente diabético es susceptible a padecer de infecciones. Soy el doctor Roberto Pineda, nefrólogo internista. Ha sido un placer hablar con ustedes esta tarde. Los espero hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de cómo vivir con diabetes. Se incorpora a nuestro staff, no porque se haya atrasado, sino como la que la teníamos colaborándonos en No Algo Más para ustedes, la doctora Mónica Ayala, especialista en manejo de obesidad. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y pues bien, aquí hablar de cómo mi paciente obeso puede vivir bien con diabetes o cómo lo alejo de la obesidad para que no siga alterando o agravando la diabetes. Pues definitivamente cuando hablamos de diabetes, muchas veces el diagnóstico se hace en un momento en el cual el paciente ya estaba obeso y esta fue a lo mejor la causa, o precisamente durante el proceso del diagnóstico, como decía el doctor, que puede ser bien un poco delicado dar la noticia, no sabemos cómo este paciente va a reaccionar y puede ser parte de su duelo, incluso la negación, y empezar a comer más, porque ese tipo de cosas también sucede. Entonces, ¿cuáles son los consejos o cuáles son los problemas que puede acarrear y cómo hacemos para alejarlo de la obesidad? Es muy importante comprender que la obesidad me puede llevar a diabetes o bien agravar mi problema de diabetes. Entonces, generalmente el paciente obeso minimiza todo. O sea, todo es poquito, gaseosita, juguito, vasito, o sea, minimiza todo, galletita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestro paciente, porque tenemos que enseñarle el pilar más importante, que es el cambio del estilo de vida. Si el paciente no aprende, no acepta que tiene una enfermedad, va a seguir empeorando. Es importante saber que la célula grasa produce alrededor de 200 sustancias y desgraciadamente alrededor de 8 sabemos qué son lo que hacen. Es importante saber que una de las sustancias que produce mi tejido adiposo puede agravar y darme resistencia a la insulina. Entonces, empeorar o alterar a ese paciente y hacer que éste no logre niveles adecuados de glucosa. Entonces, tenemos que educar a nuestro paciente a que cambie el estilo de vida, a que tenga una vida saludable, a que aprenda a comer. No es dejar de comer. Ya lo hemos hablado en otros programas como el paciente dice es que estoy a dieta,
O sea, dieta es una palabra muchas veces mal usada, proviene del griego diaita, que significa estilo de vida. Dependiendo cómo sea mi estilo de vida, así va a ser mi dieta. Yo estoy a dieta si no fumo, si no tomo, si tomo alrededor de 2 a 3 litros de agua al día, que eso va a ayudar a todo paciente diabético y a todo paciente en general. Si tiene una actividad física diaria, porque es importante, ejercicio no es lo mismo que actividad física. Hay gente que piensa que si hago ejercicio puedo estar todo el día sentado sin moverme y que me pasen todo, o sea, casi que voy con la silla de la oficina hasta agarrar un papel y regresar. Debemos de ser activos. Para ser activos debemos de caminar alrededor de 5,000 pasos diarios. No es que vamos a andar con un papelito, nuestros celulares tienen aplicaciones que pueden contar nuestros pasos. Para eso debemos de dejar nuestro vehículo más lejos, dar situaciones de movimiento, dejar de pedir que nos pasen todo, deber de ser más activos. Esto también ayuda al estado general y el estado emocional de todo paciente que se siente más ágil, con más movimiento. También es importante el ejercicio. No podemos dejar de lado el ejercicio. Hay personas que viven peleadas con el ejercicio y es importante saber, no quieren, no pueden o no les gusta. Debemos de motivarlos a que realicen actividades que pueden hacer sin que se lastimen. Idealmente debemos de hacer 150 minutos de ejercicio cardiovascular, ejercicio aeróbico. ¿Qué vamos a hacer al inicio? No vamos a pedirle a un paciente de 300 libras que salte cuerdas, que suba corriendo gradas. O sea, muchas veces el paciente no ha hecho un año de ejercicio y quiere en una tarde arreglar todo su año y echarse 5 horas en un gimnasio y después no poder ni moverse. Entonces es importante saber que comencemos caminando, con una bicicleta estacionaria, con una elíptica estacionaria, o sea, tratemos poco a poco de ir agregando actividad, idealmente hacer 150 minutos, que son 2 horas y media. Mi semana tiene 252 horas. De esas 252 horas, 2 horas y media van a ser de ejercicio. Es un pecado no realizar ejercicio teniendo tanto tiempo, es cuestión de tiempo, el tiempo lo hacemos. Entonces debemos de motivar a nuestro paciente, educarlo en la alimentación y educarlo en la actividad física y el ejercicio. Si no, no van a poder vivir con esta enfermedad que muchas veces se les hace difícil. Y es importante saber que ese aumento de peso, esas libritas de más, dañan mucho porque me van a alterar mi resistencia a la insulina, van a hacer que mis fármacos no funcionen. Por otro lado, si yo bajo de peso, puedo disminuir el número de fármacos que estoy tomando, puedo tener un mejor estilo de vida. Entonces, es de motivar a mi paciente, ayudarla a que no esté en negación, que aprenda que la diabetes y la obesidad son una enfermedad y podemos trabajar con ellas. Si cambiamos nuestro estilo de vida, tendremos una mejor calidad y una mejor enfermedad. Claro. Bueno, muy interesante. Ahora, el aprender a vivir con diabetes definitivamente, como dice Alfredo, tiene pilares importantísimos, como dijo el doctor Ruiz. Primero que nada, la educación. El otro es aceptarlo, que tengo un problema, aceptar que soy diabético o aceptar que tengo un riesgo y por lo tanto debo cambiarlo. En segundo lugar, la educación importantísima que se tiene que hacer a través de nosotros los médicos y lógicamente el cambio de estilo de vida entendido y decisión tomada por el paciente. Ahora bien, también influye la familia, influye todo el medio ambiente, todas las personas con las que está. Pero hay otras cosas que son bien importantes en el aprender a cuidar el diabético. Doctor, el cuidado de sus pies, el cuidado de sus uñas, el cuidado de su salud en general. No, claro, son partes como ya bien importantes cuando uno tiene el diagnóstico de una persona con diabetes y depende el tiempo de evolución que ella tenga. No, cuando ya está hecho esto, pues el cuidado de los pies es algo tan importante porque implica que una persona tiene que hacer revisión de sus pies todos los días. El corte de uñas, como tú dijiste, tiene que ser de una manera adecuada, no ser tan agresivo, cortando que más allá lo haga, quizá. Es probable, ¿verdad? El tipo de calzado que se va a utilizar. Hay cosas bien sencillas como el hecho de revisar todos los días el zapato, inclusive darle vuelta, porque no vaya a tener una piedra o algún cuerpo ahí extraño que a la hora de utilizar el zapato muchas veces son inicios para una úlcera que posteriormente te complica todo. Porque no olvidemos que parte de las complicaciones de la diabetes, que son múltiples, puede haber neuropatía. Entonces las personas con diabetes tienen en los pies anestesiados, es decir, que no sienten bien. Cuando usted siente adecuadamente y usted patea, por decirlo así, pisa una superficie caliente, lo retira porque arde, duele, como sea. La persona que está anestesiada no, va a andar la piedrita ahí molestándole
o si se bañó en la playa con arena caliente, se bañó descalza, no va a percibir y se va a quemar, ¿verdad? Entonces son cuidados desde preventivos hasta cuando ya hay complicaciones que se hacen un tanto, por decirlo así, paliativos. Pero eso es muy importante, eso que mencionaste, lo del cuidado de los pies. Y por otro lado, no andarse, por decirlo así, autoprescribiendo sustancias irritantes como alcohol. Antes se ocupaba mucho el violeta genesiana, agua de chichipince y otras cositas mero autóctonas, por decirlo así, que se utilizan. No, ante una lesión de un pie, sea una herida que parezca leve, pues hay que consultar luego. Lo más que la persona se le sugiere que haga es que se lave con agua, jabón, suficiente agua, y agua ni helada ni caliente, sino como viene, y se vaya a consultar, porque ahí está el inicio de las complicaciones. También mucho cuidado con los pedicures y esas cosas, ¿no? Cuando no están bien desinfectados los instrumentos, y son muy agresivos en el corte de uñas y de callos, la hiperkeratosis, la gente dice callos, pues puede ser origen de un proceso infeccioso en el pie, que muchas veces si no se consulta a tiempo termina en otras complicaciones más serias. Sí. Bueno, ahí lo tienen, en el cuidado de los pies también es importante en el paciente que está aprendiendo a vivir con diabetes, el tomar abundante agua, como le dijo Mónica. En fin, cada uno de los consejos que nuestros especialistas han dado hasta este momento son válidos y todos muy importantes. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, la sección Mitos y Verdades de la Medicina, en esta ocasión en relación a vivir con diabetes. Vamos a ver, ya usted lo conoce, yo pongo el enunciado y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, todo paciente diabético necesita medicarse con insulina. Vamos a ver, doctor Ruiz Pimentel. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Realmente no. Ni todo paciente diabético necesita fármacos, ni todo paciente necesita insulina, ¿verdad? Digámoslo así, hay casos excepcionales cuando el paciente llega muy descompensado con glucosas bastante elevadas, pues que de entrada, por decirlo así, en el diagnóstico ponemos insulina. O aquellos casos de niños con diabetes tipo 1 que hacen tales complicaciones, hacen incluso lo que se llama una cetoacidosis diabética, entonces hay que poner insulina. Pero eso no implica que todo paciente que le hacemos diagnóstico de diabetes necesitan este medicamento. Es más, yo pienso que la mayoría de pacientes cuando se hace diagnóstico no necesitan insulina. Excelente, bueno, entonces ya lo vieron, ese es un mito. Veamos el siguiente. El siguiente de ellos nos dice, las personas delgadas no padecen de diabetes. A ver, Mónica, ¿será cierto esto? Esto es un mito, debido a que existen dos tipos de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Generalmente el tipo 1 se asocia a que nuestra célula beta pancreática no produce adecuada cantidad de insulina o es ya insuficiente en el transcurso de la vida. Entonces muchas veces esta diabetes tiene una aparición más temprana, desde edades, desde los niños o en adolescencia, y muchas de estas personas pueden ser delgadas. No necesariamente está asociado a que por un aumento de peso se ha producido una resistencia a la insulina y esta ya ha sido ineficaz para controlar nuestros niveles de glucosa, que es lo que ocurre en el caso de la diabetes tipo 2, que sí está asociada generalmente a aumentos de peso. Entonces es falso que las personas delgadas no pueden padecer diabetes. Excelente, bueno, ahí lo tienen. Veamos el tercero de nuestros mitos, a ver si esto sí es mito o no. Los productos dietéticos ayudan a controlar la glucosa. ¿Será eso, Alfredo? ¿Cierto? Los productos dietéticos lo único que nos están diciendo es que algunos de los componentes que tienen, algunos de los alimentos que vienen en estos productos están disminuidos. Entonces, si yo como un producto dietético y lo como en cantidad, en mucha cantidad, estoy haciendo el mismo efecto de que si yo estuviera comiendo en cantidades de otros alimentos. Los productos dietéticos sirven o pueden ayudar como parte de la alimentación que está controlada o como parte de un plan de alimentación para tratar de llegar a los niveles adecuados tanto de peso como del manejo de la glucosa. Más sin embargo, como digo,
definitivamente, si yo me como 10 yogur light, estoy creando el mismo problema que si me como 2 o 3 de carácter normal. Muy bien, entonces ahí lo tienen. No es cierto que per se van a ayudar a controlar la glucosa. Pueden ser parte de su alimentación, pero en las cantidades adecuadas siempre. Veamos la siguiente. El siguiente, muy interesante, nos dice, ¿la diabetes no tiene cura, doctor Ruiz Pimentel? Pues no, ¿verdad? Pues sí, así es, la diabetes realmente no tiene cura. Pero en la actualidad sí hay tratamientos muy convenientes para diabetes. Y retomo el punto, incluso por la pregunta anterior, cada diabético tiene que tener su tratamiento personalizado. No se vale que, mira, a mí me dan esta pastilla, tú tómatela. Lo que es bueno para un diabético no lo va a hacer para el otro. Tienen un mismo nombre, pero las manifestaciones clínicas son muy diferentes. Entonces sí, ese enunciado es cierto, la diabetes no tiene cura. Por eso nos preocupamos tanto por no llegar a diabetes. Y eso significa teniendo un peso adecuado, haciendo actividad física. Porque la genética no la vamos a cambiar y no sabemos cuántos de nosotros tenemos el potencial de alguna alteración genética que nos lleve a diabetes. Entonces sí, el enunciado es true. El enunciado, lastimosamente, es cierto. Es cierto, no sí. tiene cura, por eso es que hay que prepararse para no llegar a ese diagnóstico. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, ¿la insulina puede provocar sobrepeso, Mónica? Este es uno de los grandes temores de muchos de los pacientes, que de hecho desde que uno le va a poner algún medicamento o va a usar insulina, le dicen, por favor no me lo ponga porque o me deja ciego o me aumenta de peso. Es uno de los grandes tabús que podemos tener. Realmente una de las principales características de una diabetes descompensada o a la hora de hacer un diagnóstico de diabetes es la pérdida de peso, porque tenemos básicamente ruptura muscular, o sea, el cuerpo se está consumiendo para poder producir niveles adecuados y cuidar nuestro organismo. Entonces, al usar ya sea un medicamento, ya sea farmacológico o oral o al usar insulina, vamos a tener un aumento transitorio de peso, pero porque estamos reconstituyendo todos los niveles de nuestro organismo, no porque eso nos haga aumentar de peso. Aquí viene que a la par de usar el medicamento, los pilares importantes son la educación, ayudar a que este paciente tenga una vida más activa, no sea sedentario y acompañarlo de una alimentación adecuada para que este paciente no tenga un aumento brusco de peso y a la vez controle todo su metabolismo y llevemos de la mano todo. Entonces es importante, como les decía desde el inicio, el cambio del estilo de vida, porque los medicamentos no es un efecto adverso que me aumenten de peso, sino que al reconstituir mi organismo voy a tener un aumento transitorio de peso. Entonces es falso como tal que la insulina me aumente de peso. Muy bien, así que si su endocrinólogo o su médico le dice debemos usar insulina, por favor, no se rehúse a ello. Y no te deja ciego, tampoco. No te deja ni ciego ni te hace aumentar de peso. Muy bien, el siguiente nos dice, el diabético debe tener una dieta especial. Alfredo. Bueno, como ya mencionó anteriormente la doctora, también vamos a hablar de que el diabético, uno, debe tener un plan de alimentación. Un plan de alimentación, eso es el especial. Más sin embargo, puede comer cualquier alimento. Ahora bien, ese plan de alimentación sí debe de ser uno personalizado, o sea que debe de ser hecho por el profesional de la salud y debe de ser individual para cada persona, para cada paciente, el cual debe de tener, si tiene sobrepeso u obesidad, una restricción calórica y debemos de tener especiales cuidados tanto con las grasas que se ingieren, el tipo de grasas, con la sal y con la carga calórica de lo que comemos. Más sin embargo, como les digo, alimentos, nosotros podemos incluir cualquier alimento en una dieta de diabético. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, la diabetes tipo 1 es más grave que la tipo 2, doctor Ruiz. Pues yo creo que no podemos hablar de gravedad de una o de la otra. Todo va a depender del control metabólico que el paciente tenga, ¿verdad? En la diabetes 1 se asocia más los problemas de las glucosas altas con complicaciones como problema en riñón, que le llamamos nefropatía, o en retina, que llamamos retinopatía. En diabetes 2, aparte de esos problemas de glucosa alta, existen otra serie de factores como hipertensión, lípidos alterados, que a la vez, digamos, suman a esas complicaciones.
pero no es que un diabético por ser tipo 1 o por ser tipo 2 va a estar mejor o peor que otro. Todo depende, como ya se mencionó un tanto acá, de aceptar el diagnóstico, tener un buen control metabólico, ¿verdad? Y educarse. Seguir las pautas de tratamiento, exacto. Y educarse. Sí. Bueno, muy bien. Veamos el siguiente. Nos dice, ¿la diabetes interfiere en la vida diaria, Mónica? Pues bien, la diabetes como enfermedad sí va a interferir en nuestra vida diaria, pero no necesariamente para mal. O sea, no es porque soy diabético ya tengo la cruz puesta y toda mi vida está acabada o arruinada, no. Todo paciente debe tener el cuidado de su enfermedad. Puede interferir de una manera positiva porque nos puede orientar a un estilo de vida saludable. Ese es el punto, que tenemos que vivir cuidando nuestro cuerpo, sabiendo que cada día de azúcar alta, yo le digo a mis pacientes, es un día menos de ojos, un día menos de corazón, un día menos de riñón y un día menos de pies. Si usted no cuida su enfermedad, prepárese para una ceguera, prepárese para una insuficiencia renal, para un infarto, para una amputación. Entonces, sí es cierto que interfiere, pero no necesariamente puede ser algo malo. Yo lo veo desde un punto de vista positivo. Interfiere para cuidarme, interfiere para tener una mejor calidad de vida, porque a la larga la vida no está comprada. Tengamos o no tengamos una enfermedad, podemos morir de un día a otro. Entonces tenemos que cuidarnos y saber que el ser diabético también puede ser una bendición, cuidar nuestra vida y que interfiera de una manera positiva. Excelente. Y el último de nuestros mitos, que ya lo dijo Alfredo, pero yo quiero que lo recalque, ¿verdad? Porque eso es importante. Nos dice que las personas con diabetes no pueden comer ni dulces ni chocolates. Alfredo. Bueno, tal vez esa pregunta hagámosla de otra forma. Yo, diabético, puedo comer dulces o puedo comer chocolates. Si yo puedo manejar una cantidad, una ración pequeña en un momento determinado de forma excepcional y puedo comerme hoy un chocolate y no necesariamente acabarme la caja o seguir comiendo todos los días, sí puedo. Pero eso es una cuestión de costumbre. Muy bien, nada en exceso, todo con moderación, eso aplica para todo. Vámonos a una pausa y venimos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, bueno, el tiempo se nos termina, pero yo quiero que Mónica nos dé la conclusión de lo que usted tiene que quedarle claro este día. Vamos a ver, Mónica. Bueno, es muy importante, primero que todo, amigos, que aceptemos nuestra enfermedad. No podemos vivir en negación porque si no vamos a tener complicaciones a futuro. Tengamos un estilo de vida saludable, tomemos suficiente agua, tengamos una alimentación balanceada, adelgacemos nuestra refri, adelgacemos nuestra alacena, que es lo primero que hay que adelgazar para comer bien. Además, tengamos el apoyo de nuestra familia, seamos activos, hagamos ejercicio y tengamos nuestros controles regulares. Debemos de asistir a nuestro médico para llevar mejor nuestra enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Pimentel, que sea la primera de muchas. Alfredo, No, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que hayan aprendido muchísimo. El día de mañana, vacunación del adulto mayor. Pero por hoy, que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Ok. Gracias, Mónica. Si eres una persona diabética, te dejamos algunos consejos que te ayudarán con esta enfermedad. Haz ejercicio físico. La contracción muscular provocada por el ejercicio consume glucosa de la sangre y previene las complicaciones de la diabetes. Sus beneficios se producen también a otros niveles, como la mejora de tensión arterial, de colesterol y la función cardiovascular. Cuide sus pies. Es muy necesario revisarlos cada día en busca de cualquier pequeña rosadura, herida y enrojecimiento. Si detecta lesiones en los pies, no las manipule y consulte al personal sanitario que le atiende. Nunca trate de quitarse usted mismo los callos. Sométase a revisiones oftalmológicas. Si tiene diabetes, corre el riesgo de presentar retinopatía diabética, una patología que si no se trata puede ocasionar la pérdida de la visión. Para prevenir esta afección se aconseja someterse a estos chequeos una vez al año.